Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Viernes 3 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos acompañarles en este espacio informativo. Vamos a revisar de inmediato los titulares. La Confederación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, expresó su respaldo al candidato Lenín Moreno para las próximas elecciones. Nosotros acá como movimiento indígena estamos apoyando hasta las últimas, vamos a seguir luchando. Este viernes el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, visitó Santo Domingo de los Áchilas, donde recorrió diferentes hospitales de la provincia. El examen Ser Bachiller y el de Educación Superior se unificaron. Más de 300.000 jóvenes a nivel nacional rindieron la prueba digital. Este examen, como ustedes saben, reemplaza al examen ENES y al examen de grado Ser Bachiller. Es un solo examen, donde el estudiante con su nota del ENES va a revisar la página web de cada universidad y postular a la carrera y universidad que desee. En lo internacional, el expresidente de Haití, René Preval, falleció este viernes a causa de un paro cardíaco. Con un multitudinario recibimiento se encontró Lenín Moreno de parte de sus simpatizantes de Santa Elena. El candidato presidencial cumple este viernes varias actividades en esta provincia. Con muestras de cariño y saludos afectuosos fue recibido el candidato presidencial Lenín Moreno en la provincia de Santa Elena durante este viernes. Su jornada inició con una entrevista con representantes de medios locales, donde se destacaron ejes principales del plan Toda una Vida, que brindará cobertura a sectores más vulnerables de la sociedad. Seguido de esto participó en horas de la tarde en una caravana que recorrió varias localidades de la provincia. Aquí el candidato destacó el apoyo mayoritario que lo ubicó ganador de la primera vuelta a nivel nacional y en la provincia de Santa Elena con el 47.93%. Igualmente que en todo el Ecuador, en absolutamente todo. Tenemos asamblea, ganamos la presidencia de la República por 1 millón de votos en la primera vuelta y además la consulta popular también venció. Los habitantes de esta provincia y sus autoridades confirmaron su total respaldo al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Las revoluciones no se hacen en un mes ni en 10 años, las revoluciones se hacen a lo largo de las generaciones completas tienen que ser generaciones revolucionarias para que logremos cambiar este país que es maravilloso. Eso significa que es un hombre con visión de atender a los sectores más vulnerables, a los sectores más desprotegidos, a los sectores más débiles de nuestro país y por lo tanto, siendo el presidente, él va a reforzar esas acciones. Después de la caravana, Lenín Moreno participó en una masiva concentración donde agradeció públicamente el respaldo ciudadano a su candidatura y ratificó su compromiso de continuar trabajando por los más necesitados. Ahora lo queremos como presidente y sabemos que va a sacar mucho en adelante a nuestro Ecuador y va a hacer mucho por los pobres más necesitados porque sabemos que es un hombre que tiene un noble corazón. Porque un gobierno y un país responsable cuida de sus ciudadanos no un día, no un mes, no un año, no 5 ni 10 años, toda una vida, desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarles los ojos, toda una vida. Con imágenes de Mario Crespo y Cristian Anastasio, desde la provincia de Santa Elena, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, aseguró que respalda a Lenín Moreno en la carrera electoral por llegar a Carondelet. Cuestionó además la derechización de cierta dirigencia indígena que manifestó su apoyo a Guillermo Lasso. Este respaldo quedó plasmado en un comunicado suscrito por su presidente Felipe Senscush. El documento de la CONFENIAE, reconocida como organización, dice: respaldamos al proyecto político de la Revolución Ciudadana en el marco del entendimiento intercultural y de la construcción del Estado plurinacional, poniendo en claro que esto no es una dictadura sino un proceso democrático, y es nuestra tarea fortalecer, impulsar y desarrollar nuestra participación en el ejercicio del poder en defensa de los intereses colectivos.
El comunicado, además, rechaza los intentos de una dirigencia ilegal, ilegítima e irresponsable que sistemáticamente ha vendido al movimiento indígena a la extrema derecha bancaria y expresamos con claridad que ellos no representan a la lucha de los pueblos y nacionalidades. Representantes del sector indígena de la Sierra Centro exponen su criterio respecto a la coyuntura electoral que vive el país. Nosotros acá como movimiento indígena estamos apoyando hasta las últimas, vamos a seguir luchando. Quizás hablemos de la derecha, ¿cuántos años? Son 30 años han manejado al país y vamos viendo los resultados actualmente. Con este gobierno quizás nosotros tenemos nuestra convivencia, nuestro derecho prácticamente ha trabajado con muchas obras. Hablemos la vialidad, hablemos la producción, hablemos del sistema de riego. Entonces, con mucho respeto, pero el olvidar la situación de lo que pasó a nuestras familias está violentando ese principio filosófico de la unidad. Hay indígenas que buscan beneficios muy personales. La verdadera base, quienes tienen la necesidad, quienes deben dar estas expresiones, están en las comunidades, en los pueblos indígenas, en las provincias, donde no entran vehículos, donde hay muchas necesidades. Postura que inclusive nace del expresidente de la Ecuarronari, Humberto Cholango, quien en un principio declaró abiertamente que no apoyará la postura de la CONAIE de respaldar al candidato Guillermo Lasso, por considerarlo antagonista de los intereses legítimos de los pueblos ancestrales de llegar a una verdadera reivindicación social. Y más respaldos se suman a Lenín Moreno. La organización quichua de Napo, a través de una carta, expresan su respaldo al candidato presidencial de Alianza País. En el documento aseguran que esta resolución se tomó pensando en el bienestar de los pueblos y nacionalidades ancestrales. Esta resolución fue dialogada y deliberada entre las organizaciones de la provincia amazónica. Y las autoridades del Consejo Nacional Electoral reiteran la transparencia del proceso eleccionario del pasado 19 de febrero. Manifiestan que los actores políticos quienes anunciaron un supuesto fraude no han denunciado formalmente este presunto hecho. Una supuesta falta de transparencia en el proceso electoral fue la denuncia que presentó el candidato de derecha Guillermo Lasso, así como actores políticos afines a su propuesta, declaraciones que se mediatizaron en el país e incluso se hicieron eco a nivel internacional. Huele mal eso. No, señor, eso es evidentemente el intento de meterle mano al proceso electoral. Aquí en el Ecuador hay fraude. El secretario general del Consejo Nacional Electoral, Fausto Holguín, descarta tajantemente un presunto fraude, tal y como lo aseguraron Noboa, Lasso, entre otros. A los sujetos políticos, ser claros con sus organizaciones y decir que existen procedimientos legales que hay que seguirlo. Holguín reiteró además que el proceso eleccionario se llevó con transparencia, puesto que más del 74% de los jóvenes universitarios del país fueron los encargados del escrutinio. Hoy no se ha presentado ninguna denuncia, sean de lo que nos decían papeletas rayadas, de que se encontraron material electoral o diversas circunstancias que se ventilaron simplemente en redes sociales. Para el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, es cuestionable que personajes políticos llamen a la ciudadanía a manifestarse por algo que nunca existió. Veía algún candidato que exhibía en el discurso un poco de documentos del Consejo Nacional Electoral. Pero si nos tomamos la molestia de parar un poco esas imágenes, ¿no es cierto?, para verlas bien, encuentra usted que son cartillas de capacitación del Consejo Nacional Electoral. Inclusive se ha descubierto a activistas de determinadas agrupaciones que hacían el teatro, la escena de haber encontrado tal o cual cosa. Acosta tiene una lectura clara sobre este tipo de comportamientos. Vienen a ser una especie de deporte nacional en temporada de elecciones. ¿Y de dónde provienen? Precisamente de aquellos sujetos políticos o agrupaciones políticas que tienen temor de perder las elecciones o que están conscientes de su propia debilidad. Razón por la cual llama a la reflexión de la ciudadanía y pide que se informen responsablemente. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras el Consejo Electoral y el Instituto Nacional de la Democracia presentaron varias denuncias por delitos como agresiones, violación de la propiedad privada, entre otros, el CNE espera que la Fiscalía investigue estos hechos y juzgue a los responsables. Luego de culminada la jornada electoral del pasado 19 de febrero, varios actores políticos impulsaron manifestaciones de sus coidearios, que en algunos de los casos estuvieron al margen de la ley.
En Quito, Guayaquil y Cuenca se evidenciaron la mayoría de estos hechos. En los exteriores del CNE y en el Instituto de la Democracia, en donde candidatos de Creo y sus militantes realizaban expresiones como esta. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito. Además, desmanes e intromisiones en la delegación electoral de Guayaquil. Esto motivó que el Departamento Jurídico del CNE presente varias denuncias ante la Fiscalía. En cuanto a lo registrado en el Instituto de la Democracia, se presentó una denuncia por actos de odio, violación de la propiedad privada, ataque o resistencia. Sobre lo sucedido en Guayaquil, 3 denuncias por obstaculización del proceso electoral y 3 más por robo de bienes públicos. La consejera Ana Marcela Paredes describe lo que ocurrió en la ciudad de Quito. Perpetraron el local del instituto, agredieron la propiedad privada, se cruzaron la pared, se votaron a la institución. Hay que dar una lectura muy objetiva de lo que sucedió aquí afuera del Consejo Nacional Electoral. Hay muchos actores políticos que utilizaron como una plataforma. En Guayaquil se llegó a sustraer material electoral. Hay muchas fotos que aparecen con material del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente fueron robados. Fue denunciado el día 20 y 22 de febrero. Frente al CNE de Quito, el candidato a la vicepresidencia por Creo acompañaba a un niño que portaba un peluche ahorcado, lo cual es analizado por el COMPINA como una posible violación al Código de la Niñez y Adolescencia. En ningún caso el uso de niños, de menores de edad, el Código de la Niñez y la Adolescencia respeta este fin superior de la infancia, de la adolescencia. Pero ahí no concluye todo. En días recientes, el aliado de Creo y prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, en un medio de comunicación, motivaba a los cuencanos a recibir con violencia al presidente del CNE si este se presentaba en esa ciudad. Aquí ya no vienen este tipo de amenazas que atentan contra la integridad del presidente de una función electoral, a quien respaldamos y, por supuesto, en ningún caso podríamos estar de acuerdo con tales aseveraciones. Las denuncias están presentadas y el CNE espera que la Fiscalía dé con los responsables y sentar precedentes de todos estos actos al margen de las expresiones democráticas. César García, Ecuador TV. Y el aspirante a la vicepresidencia por Creo, Andrés Páez, felicitó a los policías por un aniversario más de su profesionalización. Sin embargo, la crítica viene dada por cuanto en las manifestaciones organizadas por Páez se agredió a más de 100 uniformados. Andrés Páez, candidato vicepresidencial por el movimiento de derecha Creo, publicó en redes sociales un mensaje de felicitación a la Policía Nacional, al conmemorarse 79 años de profesionalización. Celebro que sus efectivos pongan en juego todos los días su integridad para defender al resto de ciudadanos. Celebro su valentía. Mensaje que se contradice con su propio accionar, por cuanto en manifestaciones realizadas entre 2015 y 2016 y lideradas por Páez terminaron en violencia, dando como resultado más de un centenar de policías heridos. En julio de 2015, en una de las marchas de Páez en contra de los proyectos de ley de herencias y plusvalía, el entonces asambleísta de Creo increpó a un oficial de policía y lo acusó de haberlo empujado. En ese momento el agredido no respondió a los insultos y prefirió alejarse, mientras que varios de sus compañeros intentaban calmar a Andrés Páez. Que le ha empujado, señor oficial, eso no es cierto. El señor oficial le pidió que por favor se subiera a la vereda. No obstante, el asambleísta, en ánimo más bien de provocar, está aduciendo aquello. Sin embargo, año y medio después, Páez se presenta como un compañero y amigo de los uniformados. Un afectuoso saludo y les animo a seguir trabajando en beneficio de la sociedad. Pero nuevamente este discurso contrasta con sus acciones. También en 2015, en otra manifestación de Páez, en la cual un grupo de personas intentó ingresar a la Plaza de la Independencia violentamente, más de 6 policías resultaron heridos. Empezaron a desbaratar lo que iban a construir la plaza chica, ni sé cómo, y nos empezaban a dar con tubos. Cuando la fuerza pública intentó retomar el control, Páez corrió. Pero las agresiones no solo han sido en contra de policías. La semana anterior, en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, Páez amenazó al general Luis Castro, comandante del ejército. Este pueblo sabrá castigarle de la forma que nosotros en su momento escogeremos. Inclusive en dichos plantones, a decir de expertos, Andrés Páez nuevamente incitó a la violencia, pero esta vez no con palabras, sino con hechos. En esta fotografía se lo puede observar junto a un niño quien sostiene un palo con un muñeco de felpa en forma de borrego ahorcado. Lo censurable es utilizar a un niño que no es consciente de sus actos
pero que está viviendo en un clima de alta violencia. La analista Patricia de la Torre espera que este tipo de hechos se destierren de la política nacional, principalmente ahora con el inicio de la campaña previo a la segunda vuelta electoral. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, insta a la población a generar violencia contra el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, una actitud que es rechazada por la ciudadanía. Tras las votaciones del 19 de febrero, existen actores políticos que insisten en generar violencia entre los ecuatorianos. Este sería el caso del prefecto de Azuay, Paul Carrasco. La edición digital de diario El Telégrafo de este viernes 3 de marzo señala que Carrasco instó a la ciudadanía para que reciban al presidente del Consejo Nacional Electoral a patadas en Cuenca. A esto Juan Pablo Pozo responde: actores políticos, inclusive en mi ciudad, tomándose el nombre de mi ciudad, para decir que no nos van a dejar entrar a Cuenca, para decir que inclusive van a declararnos personas no gratas, sacarnos a patadas de Cuenca. ¡Qué vergüenza! Buscar esa forma de violencia política que no saben qué generan en la gente. Si a Juan Pablo Pozo le pasa algo a su integridad, no es cuestión del ciudadano, es cuestión de ese actor político. Juan Pablo Pozo además aclaró que cualquier acción legal de tipo personal la realizará después de las votaciones del 2 de abril para no contaminar las elecciones, dijo, e instó a Paul Carrasco a asumir dichas declaraciones. Esto mientras la población cuencana y azuaya rechaza el llamado a la violencia de Carrasco. Muy vulgar lo que hace el señor prefecto, sinceramente. Demasiado mal. ¿Cómo va a creer que se va en esta ciudad que es patrimonio cultural? Empezar a tratar mal a la gente y todo eso, no, pues no. Y a traer más violencia, no. El señor Carrasco es un ser humano que ha perdido totalmente su ética en este caso de la política. Pienso que él debe tomar una actitud diferente, demostrar el respeto, como él supuestamente dice que tiene una educación exacta. Pienso que tiene que tomar una manera diferente. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. La izquierda democrática no respaldará a ninguna de las dos candidaturas a la presidencia en la segunda vuelta. Así lo anunció Vilma Andrade, presidenta de esa organización política. También indicó que los militantes no participarán en campañas electorales. De hacerlo, no se descartan sanciones. Andrade dejó a conciencia de cada afiliado su voto. Además, instó a los aspirantes a la presidencia a explicar cómo implementarán sus ofertas de campaña en las condiciones económicas y sociales que vive el país. Y el candidato presidencial de la derecha, Guillermo Lasso, solicitó la ayuda de Jaime Nebot para la campaña electoral de la segunda vuelta. Y a pesar de que en los últimos años no han tenido serias discrepancias, este último aceptó ser su mentor. Lasso extiende invitación a Nebot. Es el título del comunicado a través del cual el candidato Guillermo Lasso invita al abogado Jaime Nebot Saadi para dialogar y encontrar vías de colaboración durante la campaña electoral de la segunda vuelta. Lasso ha asegurado que tiene mucho que aprender de la experiencia política del alcalde de Guayaquil y que sin duda su aporte en esta etapa sería muy significativo para la victoria electoral. El alcalde de Guayaquil respondió inmediatamente a través de su cuenta de Twitter. A pedido del señor Lasso, vamos a contribuir a que organice mejor su control electoral. Haremos el esfuerzo, a pedido de Lasso y por el país, de concientizar a las familias para que voten y Ecuador no se convierta en Venezuela. Lasso es el candidato. Nosotros haremos lo nuestro, pero él tiene que hacer lo necesario para traer los votos que no tuvo en la primera vuelta. Este acercamiento se produce a pesar de que ambos personajes tuvieron serios desencuentros en el pasado, precisamente por temas de colaboración en campaña. Tras su derrota en las elecciones pasadas frente a Rafael Correa, Guillermo Lasso atribuyó su fracaso a la cercanía con Nebot. Con las elecciones anteriores acordé con Nebot algo que yo cumplí y él no cumplió. Hasta Correa dijo que me hubiera ido mejor si no pactaba con el socialcristianismo en Guayaquil y el oro. El alcalde guayaquileño también salió a la defensiva y expresó que Lasso no era bueno para el país, pues sus propuestas iban en contra de los trabajadores. Que vamos a hablar de este verdadero Guillermo. En esa reunión con estos empresarios católicos, el señor Guillermo Lasso dice: no se puede crear empleo con un salario que no es competitivo en América Latina, al referirse a los $500 de salario unificado, es decir, el salario básico más las cargas sociales, etc. No hay que ser un genio para entender que esto quiere decir que para crear empleo competitivo
hay que bajar los salarios del sector privado. Ataque que recrudeció durante la campaña electoral, en la que Cynthia Viteri fungió como la abanderada del Partido Social Cristiano. Y después, cuando se dio cuenta del error, hizo otra declaración también, dijo que lo que él quería decir es que iba a crear dos clases de empleados, unos los actuales y otros empleados más baratos. ¿Qué significa esto? Que los empresarios van a despedir a los empleados actuales para conseguir empleados más baratos. Sin embargo, apenas conocidos los resultados en los que Viteri se quedó por detrás de Lasso, olvidaron su discurso de días pasados. Votaremos por la candidatura del señor Lasso. Y decidieron apoyarlo, a pesar de haberlo llamado el candidato del desempleo en reiteradas ocasiones. Y ahora, tras la solicitud de Lasso, afirman que llamarán a sus afiliados y simpatizantes a votar por él y aseguran que es una decisión sin condiciones y a cambio de nada. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y con la implementación del programa Banco del Barrio, Guillermo Lasso obtendría importantes ganancias, no así los denominados corresponsales, no bancarios o socios de estos servicios financieros. Con ganancias mínimas, los emprendedores que prestan sus instalaciones para hacer sedes de los bancos del barrio consideran que al menos las ventas cruzadas recompensan ser parte de este programa implementado hace 9 años por el Banco de Guayaquil. Por esa manera se gana clientela y se vende algo más en el local. Además destacan otras supuestas ventajas, como es el seguro con el que contaría el dinero que circula en sus locales. Esto al menos en teoría. Sí hay un seguro que nos cubre. O sea, el dinero que está aquí es protegido por un asegurador. Ya que en la práctica esto no se cumpliría. Así nos cuenta Ana Cueva, a quien tiempo atrás desaltaron su local, y el Banco de Guayaquil no se hizo cargo sobre los recursos perdidos. Y se llevaron todo el dinero, incluido lo que tenía de mi local. Y cuando yo hablé con el señor del banco, tampoco me devolvieron ni un solo centavo. Me dijeron que tenía que ir a hacer unos trámites en... ¿Cómo era? En la fiscalía. Perdí ese dinero y tampoco fui recuperada con una... En esa línea, digamos, esta es una de las modalidades de generar negocios que contribuye a minimizar riesgo. Es por ello que para el economista Alfredo Castro, una entidad financiera no duda invertir en estos programas de bancarización. Evidentemente va a ser un negocio del que el banco no se va a quejar. Y es que las ganancias serían importantes. Actualmente existen 5.000 puntos de negocios o bancos del barrio en todo el país. Solo supongamos que en cada punto se realiza una transacción diaria. Lo que recibe el Banco de Guayaquil por comisiones serían $1.250. Esto sin contar con el dinero que moviliza cada operación. No obstante, el movimiento diario sería mayor. Unas 20 transacciones en el día. Mientras que a los 5.000 emprendedores les quedaría entre todos $250, debido a que por cada transacción ellos reciben 5 centavos de dólar. De lo poco que se gana, se nos merme la utilidad. Aquí otro dato. Si se hacen 30 transacciones diarias en los 5.000 locales, el valor ascendería a $37.500. Esto multiplicado solo por 20 días laborables, el total que recibiría el Banco de Guayaquil es de $750.000. A esto se debe sumar que al banco la implementación de la máquina o terminal le representa alrededor de $3.000, 10 veces menos que la instalación de un cajero automático, que en promedio cuesta $30.000. Otro ahorro para el Banco de Guayaquil es que no paga arriendo ni servicios básicos como agua, luz o teléfono. Además no paga sueldos de los cajeros. Inclusive, no debe contratar seguridad privada. Alex Llanos, Ecuador TV. Se estima que a causa del feriado bancario de 1999, más de 3 millones de ecuatorianos migraron especialmente a Europa en busca de un mejor futuro. A causa de esto, la unidad familiar se rompió. Niños y niñas, adolescentes, vieron a sus padres partir. Aquí es un detonante de emociones. La mayoría nunca quiso salir de su tierra, separarse de sus hermanos, de sus hijos.
La crisis económica de 1999 obligó a más de 3 millones de compatriotas a salir del país en busca de nuevos rumbos. España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos fueron los destinos preferidos. El problema para este grupo de ecuatorianos fue que en el extranjero prácticamente se encontraban solos. Isabel Ordóñez nos cuenta que vivió en carne propia el drama de todo migrante. Dice que salió del país a causa del feriado bancario, hecho por el cual asegura quedó en la miseria. Nosotros nos quedamos de un momento al otro sin dinero, porque teníamos nuestros recursos, yo tenía personalmente en el Banco del Progreso, y nos congelaron. Y afirma que su familia fue la más afectada, pues en la parte emocional sus hijos cayeron en depresión. Nuestros niños se crearon solos, eso vino, que los niños cogieron estados de depresión, de drogadicción. Y manifiesta que hubo quienes lucraron con la desgracia de los migrantes. Las agencias de viajes también lucraron con nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque nos cobraban un paquete de turismo que era de 3 días, 4 días, más el pasaje que nos costaba $1.200, $1.300. En un reportaje de la época de un medio de comunicación, también se denunciaba a los chulqueros. Como los supuestos turistas deben presentar una cantidad de dólares a las autoridades a su arribo a Europa, han aparecido prestamistas o chulqueros que aprovechan la necesidad de los viajeros. Generalmente les prestan lo que se llama la bolsa, que son unos $2.000. Y eso tienen una obligación de devolver enseguida. Isabel, después de 18 años del feriado bancario, regresó a nuestro país. Asegura que no cree en las ofertas del candidato Guillermo Lasso, por cuanto dice que como banquero y exfuncionario de Yamil Maguad, fue uno de los causantes de la crisis financiera de 1999. Rechazamos totalmente que el señor Lasso ahora diga que va a crear 1 millón de empleos. Ahora nos quiere otra vez mandar de regreso. Recordemos que Lasso es dueño del Banco Guayaquil y que en el gobierno de Yamil Maguad fue gobernador y superministro de Economía. Yanni Vivero, otro migrante que retornó a Ecuador, dice que gracias a las políticas del actual gobierno, miles de compatriotas han podido reunirse con sus familias después de varios años. Nos levantó esa autoestima desde allá y nos invitó a regresar a nuestro país. Nos invitó a que formáramos parte de esa economía aquí en nuestro país. Se estima que la crisis financiera de los años 90 le costó al país más de 23.000 millones de dólares. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Millones de sucres en el feriado bancario en el Filambanco. Realmente me hacían un depósito de una amiga que emigró a España y me lo depositaron el día sábado sus hijas, y cuando el día lunes ya se cerró el feriado bancario. Y yo nunca recuperé ese dinero, y yo también soy parte de la emigración porque también he emigrado a otro país. Nuevamente quieren volver a manipularnos este señor Lasso, porque realmente yo no creo en esa persona, porque fue el alcahuete del presidente en ese tiempo que hicieron el feriado bancario. Hay tantas personas que quedaron huérfanas, niños que realmente yo conozco en la ciudad de Machala, en Loja, que tuvieron su dinero y se quedaron en la nada, y gente que murió. Había mucha tragedia realmente. Deberíamos de estar despiertos los ecuatorianos con lo que vamos a hacer. Lasso dijo que compartió su análisis con la comunidad empresarial en reuniones con la Cámara de Comercio en Quito, Guayaquil y Cuenca. Inicialmente los contactos empresariales estaban nerviosos sobre la propuesta de hacer algo, pero uno por uno los llamaron para unirse al esfuerzo de enfrentar las políticas de Correa. El mensaje clave será hacer énfasis en libertades políticas e individuales. También dijo que la comunidad empresarial está desarrollando frentes tácticos para analizar los desenvolvimientos y desarrollar una respuesta del sector privado. Mucha gente de la derecha de este país, mucha gente de la élite empresarial de este país, le piden a Estados Unidos que intervenga a derrotar al gobierno democráticamente electo del país. Eso lo dice la misma embajadora
Entonces que sean ustedes quienes juzguen. Es como un gran amor. Sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el campeonato nacional por las señales de CNT TV al mejor precio. Contrata tu plan CNT TV y vive el campeonato nacional desde $9.99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver en CNT TV. Desde este lunes, amigas y amigos, ustedes van a estar aquí, en la Plaza de Radio Pública de Ecuador, para hacer escuchar sus voces. Porque la democracia se vive desde la libertad de pensar, opinar, criticar, analizar, expresarse. Y estaremos junto a ustedes con los temas de debate más actuales y de interés ciudadano. Les esperamos. Voces de la Plaza, de lunes a viernes a las 17 horas, por Radio Pública de Ecuador. Todos los musulmanes son terroristas. Todos los blancos son racistas. Todos los latinos son narcos. Todos los pobres son vagos. Nada de esto es verdad. Como tampoco es cierto que todos los que tienen relación con las drogas son criminales. Por eso se implementó la tabla de porte de drogas, para distinguir bien entre los traficantes que merecen ir a la cárcel y los consumidores que necesitan una oportunidad para rehabilitarse. La tabla no es una licencia para consumir, es la opción para que tu familiar o amigo adicto no vaya a la cárcel sino a rehabilitación. Si quieres denunciar o ayudar a alguien, llama al 1-800-332433. Secretaría Técnica de Drogas. Gobierno Nacional. Este sábado 4 de marzo, el Enlace Ciudadano 514. Conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas, en La Unión, provincia de Esmeraldas. Cancha de la Unidad Educativa Quito. Continuamos con más noticias. Hoy el presidente de la República, Rafael Correa, cumplió agenda de actividades en Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. En territorio manabita recorrió varias unidades educativas del siglo XXI y 2 albergues, mientras que en la provincia Sáchila visitó el hospital del IES. Durante la mañana de hoy, el presidente Rafael Correa cumplió agenda de actividades en 2 sectores de Manabí. En Flavio Alfaro verificó el avance de la construcción de la Unidad Educativa Siglo XXI Pablo Zamora Salgado. Este centro educativo repotenciado acogerá a 300 estudiantes por jornada. Estas escuelas son preciosas, tienen laboratorio, informática, tienen oficinas administrativas. Como decía, acá la directora, tienen los centros, las direcciones de orientación educativa, los DESE, tienen todo lo necesario. A nivel de todo el país se construye un total de 357 escuelas de este tipo. De ellas, 130 se levantan en la provincia de Manabí. Padres de familia coinciden en que hoy por hoy la realidad en materia educativa es totalmente distinta a la del pasado. El Ecuador ya ha cambiado. Para mí, vivimos en un Ecuador nuevo. Luego el mandatario ecuatoriano se dirigió al sector La Crespa, donde visitó el albergue Quiñones. Aquí se refirió a los avances en la tarea de reconstrucción. Se han hecho unas 17.000 viviendas, unas 10.000 se han reparado, pero faltan unas 9.000 viviendas nuevas de construirse, y que no hay más réplicas, porque con cada réplica varía el número. Esperamos entregar al gobierno ya con todos los albergues cerrados. Actualmente en este albergue habitan 8 familias que se muestran agradecidas por el apoyo recibido a lo largo de estos 11 meses tras el devastador terremoto. Estamos muy agradecidos porque hasta ahí lo han ayudado. Y así que agradecemos mucho por que lo están haciendo en las casas. Posteriormente, Correa llegó al cantón El Carmen, donde visitó el albergue instalado en la Casa de Retiro Juan 23. Recorrió también la unidad educativa pluridocente El IES Cedeño. Ya en la noche visitó el hospital del IES de Santo Domingo de los Áchilas, donde fue recibido con agrado por ciudadanos y pacientes. Se puede decir que buena porque sí están al pendiente de la medicación y de la revisión y de los chequeos. La agenda presidencial concluyó con una entrevista con medios de la localidad. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Jennifer Ramón, Ecuador TV.
Y la Comisión de Régimen Económico estableció la conformación de subcomisiones dentro del trámite del proyecto de ley económico urgente para la reestructuración de deudas con la banca pública y cerrada. Esta metodología se aplica con el afán de analizar todas las particularidades de los casos que fueron expuestos en días pasados por los denominados deudores de buena fe. Aquí y nuestro interés es estos 10, 12, 15 casos que tienen una particularidad. Cada uno es diferente y a cada uno vamos a buscar intentar una salida jurídica. Uno de los objetivos es que las autoridades del sector financiero transparenten la información sobre el estado real de las deudas. Ahora ven que es la única forma para poder analizar caso por caso y llegar a finalmente una transparencia de lo que es legítimo y de lo que es real. En la sesión de este viernes fue recibida también la exgerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos, Alejandra Cantos, quien se refirió a los orígenes de la crisis bancaria de 1999. Y la banca actuó de acuerdo con una ley alcahueta, de acuerdo con una ley que fue reformada para crear la AGD. ¿Y para qué? Los dueños de los bancos dispongan de la plata de los depositantes. Señores, esto es criminal y lo sigue siendo. Para ella, se debía empezar por cobrar las deudas a quienes provocaron el descalabro del sistema bancario y financiero del país en ese entonces. Se debió haber empezado por cobrarle a los banqueros, porque hasta donde yo conozco, no creo que han pagado. Finalmente, los deudores de buena fe se instalaron en las subcomisiones. De aquí, la sala especializada tiene hasta el próximo martes para aprobar el informe para segundo debate. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Somos una institución donde la disciplina, el honor, la lealtad, el valor, la decisión, el coraje de velar por la seguridad e integridad de nuestra patria y su gente nos impulsa cada día a entregar lo mejor de nosotros. El Ejército Ecuatoriano te invita a formar parte de una generación de soldados victoriosos. Ingresa y regístrate en www.ejercitoecuatoriano.mil.es. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. El valor de la verdad. Centro de negociados. Botín político. Robos sistemáticos. La partidocracia hizo de las telecomunicaciones el peor negocio. 16 millones de dólares se perdían cada año. Corrupción institucionalizada. Ahora Pacifictel es un ente técnico. Y las telecomunicaciones son tan buen negocio que todos los años deja utilidades. Ganancias por más de 300 millones de dólares. Instituciones saneadas, renovadas para negocios fructíferos. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Soy Daniela Alta, responsable del Laboratorio de Cultivo Hidropónico 3502. Y este mensaje del futuro es para los bachilleres del año 2017. Necesitamos 25 especialistas en mejoramiento genético para nuevas variedades de flores, con título académico. Fin del comunicado. El futuro te espera en el examen Ser Bachiller, este 3, 4 y 5 de marzo. Escoge, sin límite de opciones, las carreras que tú deseas. Conoce sobre las universidades que las ofrecen y las ciudades donde están. Prepárate a conciencia para el examen y verifica tus resultados en las páginas de cada universidad. Recuerda, la elección es tuya. Hazla responsablemente. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, CENESID. Gobierno Nacional. El gremio de los docentes en Argentina mantienen la huelga nacional prevista para el lunes 6 y martes 7 de marzo. Esto pese a la reunión que mantuvieron con los delegados del gobierno. Los maestros exigen un incremento salarial del 35%.
cientos de docentes se concentraron en los exteriores del gobierno provincial de Buenos Aires, donde los líderes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación se reunió con los representantes del gobierno de Mauricio Macri para negociar el alza salarial. Caso contrario, se mantendrá la huelga nacional convocada para el próximo lunes y martes. Estas cuestiones, junto con despidos que están sin ser reincorporados los trabajadores y las trabajadoras, programas de gobierno que ha ratificado el presidente Macri en su discurso en el Congreso. El gremio de los maestros exige un incremento del 35%, pero el gobierno propone solo el 18%. Que independientemente de la discusión o el debate que tengamos con los gremios, yo sé lo que ustedes esperan de mí. Esperan un salario mejor. A esta movilización se unirán las centrales de trabajadores y organizaciones sociales que rechazan las medidas económicas del presidente Macri, como los despidos y el alto costo de los servicios básicos. Paralelamente, una de las principales vías de Buenos Aires fue bloqueada por un grupo de mujeres que exigen al mandatario aprobar más presupuesto para la seguridad, ya que en este país aumenta el número de femicidios. Fanny Lara, Ecuador TV. Y en las últimas horas, una nueva investigación se abrió contra el presidente Mauricio Macri. Según el fiscal Jorge Dilelo, la indagación es por los supuestos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública, al otorgar rutas aéreas a una firma de aviación presuntamente vinculada al grupo Macri. El expediente se inició por una denuncia en la que se cuestiona la reciente venta de la empresa Mackerjet del grupo económico liderado por Franco Macri, padre del jefe de Estado, a la colombiana Avianca. Y el expresidente de Haití, René Preval, falleció este viernes a causa de un paro cardíaco. Además, 3 ataques suicidas en Nigeria provocaron un gran incendio. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia y realizó un balance de su gestión gubernamental. El segundo mandatario indicó que el desempleo del año 2016 fue de 7,5% de la población económicamente activa y que la meta para el 2017 es reducirlo a 4,5%. Marisa Leticia Rocco, esposa de Luis Ignacio Lula da Silva y quien falleció hace un mes, fue declarada inocente del caso de corrupción Lava Jato. Así lo dio a conocer el juez que lleva adelante la causa, Sergio Moro. Por otro lado, varios movimientos sociales y partidos brasileños pidieron al exmandatario que lance su candidatura a la presidencia en el año 2018. El expresidente de Haití, René Preval, falleció este viernes. La noticia la dio a conocer el actual mandatario Jovenel Moisés en su cuenta de Twitter. Luego, mediante un comunicado, se indicó que la causa fue por un paro cardíaco. Preval fue el único presidente elegido democráticamente y que completó sus 2 mandatos. Según el diario The New York Times, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, mantuvo reuniones con el embajador de Rusia en la Torre Trump. Además, salió a la luz que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, utilizó su correo personal para asuntos federales cuando era gobernador de Indiana. Atacantes suicidas incendiaron 3 camiones cisternas en Maiduguri, Nigeria. El ataque se produjo días antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU programara una visita a esa ciudad, que ha sido devastada por Boko Haram. Estos insurgentes en 7 años han matado a 20.000 personas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bueno, así vamos cerrando esta emisión informativa. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Enseguida vienen los deportes. Fernando Estrada ya está con nosotros para contarnos las novedades del mundo deportivo. Muchas gracias por su atención. Hasta el día lunes.